Pero vamos a usar Euler, y Euler es matemáticas antiguas. Pero ¿qué tal si ya fue descubierto antes? Hola amigos, el día de hoy les traemos la review de Hidden Figures o talentos ocultos. No me vayan a decir como mi novia que le dijo talentos oscuros, No. Hidden Figures está dirigida por Theodore Melfi y fue escrita por él mismo y por Alison Schroeder. Actualmente está nominada al Oscar como Mejor Película y Octavia Spencer, quien actúa en la película, está nominada a Mejor Actriz de Reparto. Este hecho es difícil asimilar, ya que las tres actrices comparten los créditos como las principales. No existe una actriz que sea la principal, que sea la mejor o la más importante de la película. La película aborda la situación de tres mujeres afroamericanas que trabajan en la NASA en distintos campos de la ciencia. Ellas estuvieron detrás de los más grandes logros de la segunda mitad del siglo XX en lo que se refiere a aspectos espaciales. Desde poner el primer hombre en el espacio hasta manipular las primeras computadoras. Y es que la historia no es sobre una mujer en particular, no. Esta es una elegía hacia la mujer. Este es un homenaje al espíritu de lucha y superación que muchas veces nos hace falta a la humanidad para sobresalir. Por no decir de nosotros los latinos o mexicanos que particularmente estamos pasando por momentos difíciles en estos últimos días. Pongámoslo en contexto. Principios de la década de 1960, plena Guerra Fría, la segregación en los Estados Unidos era una realidad tangible y completamente endémica. Las oportunidades de las mujeres eran totalmente nulas y tres mujeres negras trabajando en la NASA como computadoras era ya en sí un logro sin igual. Y aún así, ellas son protagonistas de esta historia inspiradora. Diversas películas de este año apelan a los sentimientos de humanidad, empatía y sobre todo aceptación por aquello que es distinto y ajeno. La virtud de las mejores películas es provocar que nos acerquemos más a nuestros sentimientos y aceptar nuestro entorno. Películas como Moonlight, La La Land, Arrival o Hacksaw Ridge tienen en lo profundo un objetivo similar. Ensalzar las mayores virtudes del ser humano, dejar de lado aquello superfluo y las diferencias banales que existen en las relaciones humanas. Dejarlo atrás para encontrar qué es lo verdaderamente importante. Esa es la mayor virtud de talentos ocultos. Resaltar lo mejor de nosotros para contemplar el verdadero valor de las personas. Quisiera recomendarles que no solo vean esta película. Lo que quiero, y se los pido por favor, es que lleven a sus sobrinas, a sus primas, a sus nietas, a sus hijas, a cualquier niña pequeña que conozcan que sea importante para ustedes. Porque esta película y las actrices y los personajes de esta película que son basados en hechos reales, son un ejemplo a seguir. Porque ellas son un modelo de mujer que muchos hubiéramos querido haber conocido sus historias desde mucho tiempo atrás y haber crecido con ellas. Esta película es una joya y esta película es más para niños que muchas películas que existan. No en el aspecto de que para niños sea algo peyorativo o que no sea tan importante, sino que esta película es para niños en el aspecto de que si tú como persona que estás formándote, que estás buscando algo que seguir, puedes seguir siempre las historias de estas tres mujeres que fungen como un ejemplo en la vida de hoy día. Un ejemplo de aceptación, un ejemplo de saber que las personas en sí tienen una mayor valía que lo que simplemente vemos de paso. Espero que vayan a ver esta película y le vamos a dar nosotros un 8.5. 8.5 porque en realidad, aparte de su historia y aparte de algunos detallitos, la verdad no es una película sobresaliente en aspectos de dirección, en aspectos de cinematografía. No es una película sobresaliente, más bien lo que importa de esta película es su historia y espero que la vean y espero que le den una oportunidad. Han sido alandavisados. No tenemos un outro, así es que el día de hoy les traemos la review de La La Land. La La Land es dirigida por